pantallazo de las misiones jesuítico-guaraníes, Paraguay, Argentina y Brasil, 1609-1767. Para situarnos correctamente en el tiempo, vamos a retroceder algo más que 4 siglos. En ese momento había una conquista, en muchos lugares muy violenta, de los indígenas en la región del Plata, y se había instalado el sistema del llamado servicio personal, así era la designación oficial. Comúnmente se conocía esto como encomienda, que era una esclavitud mediocremente disfrazada. La esclavitud estaba prohibida, la esclavitud de indígenas. Estaba permitida la de africanos, pero la de indígenas estaba prohibida, pero la hacían igual. Madrid, Lisboa, Roma estaban muy lejos y no era posible controlar todo. La encomienda consistía en lo siguiente: cada llamado encomendero español tenía a su disposición un determinado número de aborígenes nativos, debía ocuparse de la alimentación y de la catequesis, generalmente no hacían lo uno ni lo otro, mientras que los indígenas debían trabajar para ese señor, así se le decía. En las tierras que actualmente son paraguayas, los franciscanos habían aceptado ese sistema y se hicieron cargo de la catequesis de los indígenas. Y los encomenderos contaban entonces con mano de obra prácticamente gratuita en las misiones franciscanas. Todos los pueblos en los alrededores de Asunción, hasta unos 60, 70, 80 kilómetros, son fundaciones franciscanas de aquella época de la encomienda. Surge un gobernador propio, Hernando Arias de Saavedra, comúnmente se le llama simplemente Hernandarias, y él hizo una solicitud a Europa para que manden misioneros de la Compañía de Jesús. Esta orden, que se conoce más bien con el nombre de jesuitas, de la cual es miembro también el actual Papa, fue fundada en 1534 y confirmada como orden católica de misioneros en 1540. Cuando llegaron los primeros jesuitas a Asunción, pronto se dieron cuenta de los malos tratos a los que los encomenderos españoles sometían a los indígenas. Violaciones, aprovechamiento de las mujeres, aprovechamiento de criaturas, explotación hasta no dar más de los varones adultos, pésimos ejemplos de violencia de todo tipo y de alcohol. Todo esto, lo que les cuento, se basa en las descripciones que hicieron estos misioneros. Y entonces se les ocurrió plantear la necesidad de una evangelización, pero separada de la influencia de los blancos, así se llamaban los españoles, los portugueses. Este proyecto fue autorizado por la colonia española, muy a pesar de la feroz oposición de los encomenderos. Los jesuitas crearon entonces lo que en su lenguaje se llama Provincia Jesuítica del Paraguay, que en ese momento abarcaba tierras que actualmente pertenecen a Paraguay, Argentina, Brasil, Bolivia y un tiempo también una parte de Chile. Y entonces inmediatamente partieron desde Asunción 3 equipos, uno que fue al Chaco paraguayo y volvió a los 2 meses porque era imposible empezar un trabajo misionero, un equipo que fue a la zona del Guairá, que hoy es Brasil, y otro equipo misionero que fue al sur del río Tebicuarí, a 200 kilómetros de Asunción. Ahí había un cacique. En realidad la palabra cacique viene de América caribeña y no es de esta región. En guaraní se llama de manera diferente, Burubillá se le dice. Este Burubillá, de apellido Arapizandú,
se había dado cuenta que él podía salvar a su gente de la rapacidad de los españoles si se integraba a una misión jesuítica, porque ahí, por decreto real, eran intocables. Y a pedido de él, que fue a Asunción, llegaron estos primeros misioneros a esta zona y fundaron la primera misión el 29 de diciembre de 1609. Esta misión después tomó el nombre de San Ignacio Guazú. Guazú significa grande. Esta es una estampilla de conmemoración del cuarto centenario de San Ignacio, desde 1956. Y la iglesia que tenía este pueblo quedó conservada en una foto que acá está un poco retocada porque esta es del año 1920, esta iglesia ya no existe más. Y los primeros encuentros de estos jesuitas que vinieron de Europa y los indígenas los pintó el padre Gonzalo Carrasco de una manera bastante idealizada, aunque en la película La Misión hay también escenas que se parecen a esto acá, porque muy pronto se dieron cuenta que los guaraníes tenían una verdadera pasión por escuchar música y por hacer música. Entonces, en vez de ir con la espada o con amenazas o con grandes discursos, tocaban música y con esto los atraían y poco a poco así los integraban a una vida en estos pueblos. En el norte, en la zona del Guairá, había un éxito rotundo y en pocos años llegaron a fundarse 13 pueblos diferentes. El problema es que acá había un contacto con São Paulo y en São Paulo, que había sido un pueblo fundado por los jesuitas, se le acabaron los indígenas. ¿Qué significa eso? Que la explotación en las fazendas, se llama eso en portugués, las estancias y las plantaciones, era tan enorme que al poco tiempo se le morían realmente, como se suele decir de manera medio fea, como moscas. Y terminaron los indígenas en toda la costa brasileña y entonces fueron hacia el interior los equipos de caza de esclavos. Y cuando descubrieron estas misiones en esta región, ahí en el mapa están muy chiquititos, digamos abajo está Argentina y un poquito al medio Paraguay y toda esta zona es hoy Brasil. Cuando descubrieron estos pueblos, organizaron realmente cacerías de esclavos. Estos eran los bandeirantes. La palabra bandeirante se le dio a estos grupos porque al frente iba uno con una bandera en portugués es bandeira, y de ahí viene el nombre de bandeirante, que también usaban a otros indígenas que tradicionalmente habían sido enemigos de los guaraníes, y me refiero a los tupí. Y las cacerías eran tan feroces que en poco tiempo lograron esclavizar a más de 30.000 indígenas, a los que llevaron atados, encadenados, estos son cuadros de la época, a São Paulo. A pesar de toda la queja de los sacerdotes, a las autoridades, al Papa, al rey de Portugal, al rey de España, no había caso, esto estaba perdido. Mataron a ancianos, a personas enfermas, a criaturas que no les servían como esclavos o para venderlos como esclavos, y destruyeron 11 de las 13 reducciones que había en esa zona. Y entonces el padre Antonio Ruiz de Montoya, un peruano, organizó un gigantesco éxodo con 12.000 indígenas desde la zona del entonces Guairá a la zona actual sureña de la provincia de Misiones. Y de estos 12.000 solamente llegaron 4.000, el resto murió de camino por la malaria, por
animales salvajes como el yaguareté, serpientes de todo tipo y las tremendas dificultades porque cruzar ríos, pantanos y selva virgen a lo largo de 800 kilómetros y casi más todavía, no es para cualquiera. Y allí, en lo que hoy es Misión Argentina, refundaron los pueblos de San Ignacio Miní y Loreto. Estas son reducciones cuyas ruinas se pueden visitar actualmente. Fíjense lo que es la historia. En Brasil los bandeirantes son héroes, son considerados aquellos que ensancharon la frontera de este dominio portugués que había tenido un arreglo, el llamado Tratado de Tordesillas, donde había marcado una línea, al oeste de la línea era para España, al este era para Portugal, pero esta línea no fue respetada nunca por los portugueses y la empujaron cada vez más hacia el oeste. Por eso Brasil es tan grande. Entonces, claro, a estos ladrones, saqueadores, cazadores de esclavos, asesinos, se los considera héroes nacionales. Hay un movimiento estudiantil en Brasil que donde puede los escracha, por ejemplo, les rompe los monumentos, les tira pintura, trata de crear conciencia de que estos no son nada héroes, sino que son destructores de cultura y sobre todo de vida indígena. Montoya aprovechó el tiempo que él estaba en España, porque fue enviado para allá, para tramitar el pedido de poder armar con armas de fuego a los indígenas, escribiendo y publicando una serie de libros. La conquista espiritual, donde él muestra toda la crueldad de estos bandeirantes, y también una serie de obras lingüísticas, el tesoro de la lengua guaraní y el arte, que es una gramática, y el vocabulario de la lengua guaraní. Estos son diccionarios guaraní-castellano y al revés, castellano-guaraní. Son hasta hoy las mejores obras lingüísticas que hay para el estudio del guaraní de aquella época. También publicó el catecismo en lengua guaraní, un catecismo bilingüe, porque la Iglesia Católica había resuelto en un concilio en Lima que la catequesis de los indígenas debía hacerse no en castellano, sino en el idioma de la respectiva etnia indígena. Esto iba en contra de lo que había determinado la corona española, que quería unificar a todos bajo el castellano, pero la Iglesia, en este caso por un concilio, muy sabiamente decretó que esto no se hace así, sino se hace yendo al encuentro de las culturas locales. Incluso hay una disposición de un jerarca de la Orden de los Jesuitas que inculcó que allí donde llegara a una nueva etnia en cualquier parte del mundo, los primeros que pudieran escribir una gramática y una compilación de la terminología del diccionario, tesoro como se lo llamaba, o vocabulario, tenían que hacerlo. Y los jesuitas hicieron más de 150 gramaticalización y diccionarización de idiomas indígenas en todo el mundo, en América, en África, en Asia. Montoya volvió de Europa con el permiso de que podían portar armas, pero ya poquito tiempo antes habían armado los jesuitas por cuenta propia a los indígenas, a los guaraníes, para poder defenderse de estos brutales mamelucos. Y los guaraníes, en una batalla en una localidad llamada Boloré, que es la desembocadura del río Boloré en el río Uruguay, eso no está muy lejos de Oberá, Misiones, le dieron batalla a estos bandeirantes y los liquidaron. Una batalla feroz, persiguieron a lo largo de pantanos, del río, de la selva, dejaron irse algunos pocos para que cuenten en San Pablo lo que le habían hecho, y eso marcó el final de las incursiones de los bandeirantes. Y a partir de ese momento, de ahí en
en adelante, esto fue en 1640, 41, a partir de ahí en adelante el sistema de las misiones llegó a crecer y a tener en total 30 pueblos o ciudades, se podría decir, totalmente estables. Y había que decir ciudades porque los más chicos tenían 3 a 4 mil habitantes y los más grandes tenían 5, 6 o a veces 7 mil habitantes, que eran mucho más grandes que cualquier ciudad de aquella época. Pero se les dice pueblos misioneros o reducciones, que es el nombre más bien instalado. En el mapa de Sudamérica es este lugar, esta área, la que fue ocupada por estos pueblos de las misiones jesuítico-guaraníes. Y hay que decir guaraníes porque más al norte había otro, la actual Bolivia, que era la Chiquitanía, el actual territorio peruano había otro grupo de pueblos, de los mojos, y después había más al norte lo que hoy es Venezuela y Colombia, y en México también. Estos son las misiones jesuíticas, que son el ejemplo más destacado de las misiones jesuíticas prácticamente a nivel mundial. Aparte de estas 30 misiones, también había 2 pueblos más, y esta es una capilla que todavía sobrevive de aquella época, esa está restaurada ahora. La organización de cada uno de los pueblos y del sistema en su conjunto se hizo en función de la cristianización de los guaraníes. Esta es la única clave con la que se debe y que se puede, de hecho, estudiar y tratar de comprender el sistema reduccional, porque era algo que llamaba la atención. Dentro de la colonia, una región con una relativa autonomía, aunque sujeta a las leyes españolas, pero mucho más autónomo que cualquier otro lugar o cualquier ciudad de la época colonial. En la óptica de los jesuitas, los indígenas debían ser defendidos de los ataques y de los malos ejemplos de los blancos, tenían derechos que debían ser respetados, y en esta visión la cristianización solamente era posible en un espacio protegido contra la encomienda. Había una sola población que por un arreglo especial debía disponer que alguna parte de sus indígenas también trabajaran en establecimientos donde haya encomienda, pero los demás estaban totalmente liberados. Uno puede decir que los jesuitas levantaron así un proyecto anticolonial dentro de la misma colonia y tenían la aprobación de la corona y una serie de ventajas que con el tiempo produjeron una oposición muy feroz. Entonces este sistema hay que evaluarlo desde sus intenciones y también sus logros misioneros, a los cuales era funcional todo lo demás: la organización de la familia, lo comunitario, lo social, el funcionamiento laboral, económico, el funcionamiento político de la autonomía de cada pueblo con un cabildo propio, las dimensiones culturales y fundamentalmente las religiosas. Y la médula de toda esta estructura consistía en el lema que tenían los jesuitas, en latín ad maiorem Dei gloriam, que significa para la mayor gloria de Dios. Y estando entre indígenas, ellos le agregaron una frase más a este lema que ya venía de Europa. El ad maiorem Dei gloriam lo habían traído, pero después le agregaron a esta frasecita para la mayor gloria de Dios y la salvación de las almas de los indígenas. En prácticamente todos sus aspectos, este sistema había alcanzado, después de un siglo y medio, un grado de desarrollo muy superior al entorno colonial. Y veamos cómo funcionaba
una reducción al interior. La planta urbana era muy similar en todas las reducciones. Estaba orientada a los 4 puntos cardinales, aproximadamente, no siempre, porque a veces el terreno no daba para una exactitud de 0 grados, 0 minutos, 0 segundos, pero la orientación es prácticamente igual, salvo en una de las reducciones, que la iglesia siempre mira al norte. Eso también es llamativo porque en Europa las iglesias miraban a la salida del sol, por lo menos muchas de ellas. Acá hay otro plano, esta vez coloreado de aquella época, donde se ve la plaza con cruces en sus 4 esquinas, y el que entraba al pueblo veía después de la plaza levantarse la iglesia, y a un lado de la iglesia estaba el colegio, que vendría a ser como la casa parroquial, escuela y talleres, casa parroquial donde vivían 2 sacerdotes, prácticamente siempre había solamente 2, y del otro lado el cementerio. Y esta tríada de templo, colegio, con talleres y escuela y cementerio tenía una intención pedagógica. Los 3 edificios formaban una única fachada sobresaliendo la iglesia por su tamaño, y a ese centro convergía entonces la avenida axial de entrada a la misión, que era la calle Grande, como les decía, que se ampliaba con la plaza y conducía directamente al altar de la iglesia. Quien accedía al pueblo, accedía entonces a la iglesia, y acá en esta representación que está hecho de mayólica, tipo azulejos, esto es de San Ignacio Miní, se ve como la entrada grande, con 2 capillitas chicas, llevaba al centro de la plaza y de ahí a la iglesia, y prolongando la línea se llegaba exactamente al centro del altar. Esto tenía entonces una interpretación de la existencia del ser humano. La vida terrenal debía ser una preparación para alcanzar después de la muerte la vida eterna. Esto se lo ha llamado catequesis arquitectónica, porque catequesis no solamente se puede hacer con textos, con dibujos, con imágenes, sino también con arquitectura. Detrás del colegio se hallaba una inmensa huerta donde se cultivaban frutos y legumbres y hortalizas de todo tipo para el consumo. Esta laja, esta foto la tomé en San Ignacio, tiene un logo muy característico de la piedad jesuítica, que es AM o MA, Ave María, entrelazado. Las misiones también transformaron la posición de la mujer en la sociedad indígena. Entre los guaraníes, las mujeres debían realizar el trabajo del campo, la siembra, la plantación y la cosecha, mientras que los hombres pescaban y cazaban. Los caciques practicaban una especie de poligamia y justificaban su libertad sexual como extensión del poder y del prestigio social. O sea, los padres entregaban a sus hijas jóvenes al burubillá, al cacique, por la ventaja de establecer relaciones de parentesco, y la promiscuidad estaba ampliamente extendida. Los jesuitas a esta forma de vivir querían introducir una serie de cambios, por empezar la monogamia, y las familias seguían viviendo en los hogares largos que tenían la cultura indígena, las casas grandes, como les decía, pero le ponían entonces paredes entre
una y otra familia, y a los hombres les exigieron que realizaran los trabajos pesados de campo y que las mujeres tuvieran trabajos en la hilandería, los telares, con el algodón que plantaban y con los tejidos. Y se crearon también cofradías para chicas y mujeres, eso era algo totalmente desconocido, por supuesto. La madre era muy apreciada en la cultura guaraní. Interesante es la manera como llegaron a nombrar a la Virgen María. La palabra virgen no existe en guaraní, existe la palabra nueva, pura, etcétera, pero el concepto de virginidad no existe en ese idioma. Entonces recurrieron a una designación que ya existía en Europa, pero en castellano no era tan usada. En los ambientes católicos de Alemania o de territorios alemanes era más usada, y es la designación Madre de Dios. En guaraní, Tupacú, Tupá es Dios y Sü es Madre. Y la designación de la Virgen María como Madre de Dios se instaló, y hasta hoy cualquiera en Paraguay o Corrientes o cualquiera que sabe guaraní identifica inmediatamente quién es la Tupacú. Eso evidencia también el elevado aprecio de la maternidad por parte de los guaraníes. Expresión quizás artística más sublime de esa devoción a la Madre en sí, y particularmente a la Madre de Dios, a la Tupacú, es este cuadro. Este cuadro lo pintó un indígena en 1618, aproximadamente, esa es la fecha que lleva, en la localidad que hoy es Posadas. En ese momento se llamaba Itapúa de la Encarnación. Ahí fue fundada una misión 3 años antes, y este indígena se especializó, Abiyú, en pintura, aprendió con un maestro europeo y se largó a pintar este cuadro que está ahora en Luján, en el Museo Udaondo de Luján. Él reprodujo un modelo europeo que está debajo de esto se descubrió hace pocos años con cámaras especiales, pero le hizo una serie de transformaciones que indican cómo se apropiaron los guaraníes de la Tupacú para hacer una Virgen María indígena. Incluso las decoraciones que hay son una mezcla de estilos europeos y gustos indígenas. Desde 2019, el mundo académico cuenta también con una investigación exhaustiva y totalmente novedosa de ese proceso de interculturalidad, y es la publicación de la tesis doctoral del presbítero doctor Wilson Garay, que trabaja en Paraguay como director espiritual de los seminaristas del Seminario Mayor del Paraguay en Asunción. Cada pueblo tenía una capilla dedicada a la Virgen de Loreto. Eso era una disposición. Todos los pueblos tienen que tener una capilla a la Virgen de Loreto. De esas existen hoy todavía 2. Esta acá, que se está viendo, en Santa Rosa, Paraguay, y otra que está en ruinas, en Loreto, Misiones, Argentina. Ahora viene otra peculiaridad muy llamativa. A un lado de ese conjunto de colegio, iglesia, cementerio, a veces en una esquina, había algo que se llamaba Cotluazú. Hoy esto no se escribe con I griega, sino con I latina, y Guazú se escribe ahora con S, pero era la ortografía que le habían inventado. Cotluazú significa habitación grande. Era un edificio para estar en conjunto, así lo llamaban, y tenía habitaciones para las viudas, las huérfanas, las mujeres ancianas que no tenían familia, mujeres desamparadas y también solas porque el marido trabajaba en una estancia durante varios meses, por ejemplo,
o también con maridos que se habían escapado, ahí dice maridos huidos. Y yo siempre hago la siguiente comparación. Nosotros hoy en algunas ciudades tenemos que mantener casas para mujeres golpeadas, para mujeres violadas, mujeres perseguidas. El mundo jesuítico guaraní tenía casas donde podían estar las mujeres solas, justamente para que no le pase eso, que ahora no se puede curar, sino apenas remendar un poquitito con la situación actual. O sea, la prevención de lo que es la violencia contra una mujer sola o una mujer de cierta edad o también muy jovencita o aquellas que quedaban solteras por algún vaivén de la vida, la prevención era tan grande que estas cosas prácticamente no pasaban, y esto se debe al invento del Cotuguazú, la casa para estar en conjunto. En la organización urbana de los pueblos, los jesuitas prestaron atención a la tierra fértil, a suficiente monte y agua potable para los seres humanos y los animales, acceso a ríos para el transporte, porque tenía flotas propias de barcos, a remo, a vela, para llevar sus mercaderías para venderlos en Santa Fe y en Buenos Aires. También estar a distancia prudencial de esteros por los gérmenes patógenos, que haya una caída de terreno para el corrimiento del agua de lluvia. O sea, eran arquitectos y planificadores urbanos, mucho mejor que en todas las colonias que existían en ese momento. Algunos pueblos incluso tuvieron que ser trasladados porque se evidenciaron como amenazantes para la salud. Y tenían un sistema perfecto de desagüe y de riego. Este es un dibujo que se hizo en Misiones, este es el resto de un canal precisamente de desagüe, y esta es una foto de una fuente donde hay 3 niveles para el agua. Esto es en San Miguel, Brasil, fuente jesuítica se llama este lugar, que está más o menos 2 o 3 metros de la ruina de la iglesia. En la parte que la foto está más arriba, hay agua para beber. Ahí ellos iban, sacaban agua para tomar. Después, un escalón intermedio, agua para lavarse la cara y las manos, y un escalón más abajo, ya con agua un poquitito menos pura, una pileta para lavarse los pies. Qué planificación, si uno piensa, ¿no? A cierta distancia del pueblo, pero todavía dentro del pueblo, había otro sistema que eran los llamados lugares comunes, hoy les diríamos baños públicos. Había un sistema de canalización del agua que bajaba de los techos del conjunto de templos, colegios y talleres, juntaban el agua y llegaba hasta estos lugares, y esto tenía por supuesto paredes, tenía una pared de atrás, paredes divisorias y adelante una puerta sencilla, y estos eran los baños. Y después las aguas servidas que corrían por debajo salían del pueblo, o sea, hasta en eso pensaron. Y acá me animo a hacer otra vez una comparación, que aquellas personas vivían en esa época en condiciones más higiénicas que buena parte de la población actual de nuestros países, que no tienen cloacas y no tienen agua corriente. Veamos la producción. Esta descansaba sobre 3 patas: agricultura, ganadería, artes y oficios. La estructura económica se basaba en un sistema mixto, y acá, para el interés de quienes gustan de la filosofía, les digo que este sistema ha sido criticado muchas veces por lo que mal o bien se llamaba la derecha, porque decían que esto es una especie de comunismo. En cambio, la izquierda, o mal o bien llamada así, criticaba ese sistema porque decían ahí se explotaba la gente. Lo uno es tan errado como lo otro, porque se basa en prejuicios políticos, en ideología y no en investigación.
Lo que ellos tenían era un sistema mixto que combinaba propiedad privada familiar con propiedad común. La propiedad familiar era un terreno que recibía cada pareja cuando se casaba, y después cuando nacían los hijos y se criaban los hijos y volvían a casarse después, una generación más tarde, 15, 20, 25 años después, a cada uno le volvían a asignar un nuevo terreno. Y ahí donde la pareja anterior se moría o quedaba solamente la viuda y ya por la edad no se iba a casar, iba al Contiguazú y el terreno volvía a ser redistribuido. Ese terreno, o esos terrenos, porque eran muchísimas propiedades privadas familiares, privadas en vida, mientras duraba la vida de esa familia, era conocido como Abambaé. Eso en guaraní significa literalmente cosa perteneciente al indio, o cosa del indio. Y el otro sistema se llamaba Tupambaé, eso significa propiedad de Dios. En el Abambaé trabajaban cada familia, los miembros, durante 4 días a la semana, 6 horas por día. Esto hay que compararlo con el nivel y la duración de trabajo en ese momento del resto de América Latina, donde en las minas, por ejemplo, o en las estancias, trabajaban hasta 16 horas por día. Y así también se morían. 6 horas por día durante 4 días para el consumo propio y después 2 días, también de 6 horas de trabajo, para la comunidad. Ellos plantaban y cosechaban maíz, mandioca, zapallo, legumbres, porotos, algodón, batata, caña de azúcar, algodón para hilar y tejer. Y después trabajaban 2 días en el Tupambaé y lo colectivo ahí no era la propiedad sino el trabajo, por eso no cabe hablar de un sistema comunista. Los productos del Tupambaé se destinaban a las necesidades generales, la atención de huérfanos, de viudas, enfermos, ancianos, la futura siembra, porque le enseñaron a pensar también en años más difíciles. También para artesanos y artistas, para los servicios de la iglesia y los elementos del culto, construcciones, como también el pago a la corona, porque tenía que entregar una parte a la corona española. Una vez domesticada la hierba, que primero se cosechaba en el bosque, pero cuando descubrieron la forma de hacerla germinar, pudieron hacer plantaciones. Se crearon enormes plantaciones de yerba mate y fue el principal producto y fue el principal éxito de exportación, porque la exportaban a Santa Fe, a Buenos Aires, a Chile, a lo que hoy es Perú y Bolivia, y de ahí recibían plata, pero metal, no plata papel, metal. La yerba hasta la representaron en sus obras artísticas, como en este caso el capitel de una columna. Nosotros estamos acostumbrados a ver columnas griegas, las dóricas, las jónicas, las corintias, alguna columna egipcia con flor de loto. Bueno, esto le pusieron una planta de yerba en forma de capitel de una columna. En las estancias tenían criaderos de vacunos, también de caballos, de mulas, que también se exportaban, porque es el animal para las montañas, y los peruanos le compraban las mulas. Ahí había también capillas. Esta es una de las muy pocas que todavía quedan, del resto, digamos. La parte de madera es posterior, pero los muros, el piso y los cimientos todavía son originales. Esto tiene varios siglos. Al lado del colegio y de la casa de los padres estaban los talleres. Allí los artesanos y artistas eran mantenidos por la comunidad, fabricaban muebles, herramientas, telas, utensilios de todo tipo, instrumentos musicales, imágenes y platería.
Y así, en medio de un paisaje agreste, se puede decir, en su origen, y con una población que estaba en un nivel tecnológico muy distante del que habían logrado los andinos y los mesoamericanos, que tenían una evolución tecnológica muy avanzada, los jesuitas crearon con los guaraníes un espacio de producción que muchos historiadores han calificado como la única región industrial de aquella época en América del Sur. En materia del arte, la música ocupaba un lugar de preeminencia y las campanas, los instrumentos de viento, de cuerda, los órganos que fabricaban ellos mismos también, crearon un universo mágico para los guaraníes porque condecía con su sentir y también con su idioma, que es un idioma muy melodioso. El idioma guaraní no tiene aglomeración de consonantes, como por ejemplo muchas lenguas, y algunas que tienen hasta 6 consonantes por una vocal. Para mí siempre hay una consonante y una vocal. Eso le da una característica melodiosa al universo del idioma, que ya de por sí es música. Se hacía música en los templos, el camino al trabajo, incluso las jornadas laborales eran acompañados por música. Había fiestas, recepciones, procesiones, rincones del quehacer cotidiano por donde uno mire tenían música. Llegó a ocupar un rango tan elevado que hay un historiador, periodista también, que llegó a hablar del estado musical de los jesuitas. Había coros de todas las edades, instrumentistas, orquestas completas, escuelas de música. La más grande fue la de Yapeyú, la más conocida. Talleres de construcción de instrumentos, directores y compositores indígenas, además de los españoles. Antonio Set, Domenico Cipoli y los guaraníes Francisco Barayú, Juliana Tiraú son algunos nombres de músicos destacados. Tenemos también las artes plásticas con estas arquitecturas. Fíjense lo alto que es esto tiene 14 metros de luz, todo de piedra arenisca, un portal a la entrada a la sacristía está acá, la pila bautismal, el púlpito con la figura de los 4 evangelistas, el depósito de agua bendita para persignarse a la entrada de la iglesia, y esto abandonado a la naturaleza cuando los expulsaron, empezó a quedar así. Ahí se ve una planta como se come la arquitectura. Esta es la ruina de una de las iglesias más lindas en San Miguel, en Brasil. Esta es una iglesia que tiene un estilo mozárabe, de Andalucía, vino el arquitecto y aplicó acá esta mezcla de lo cristiano con lo árabe. Acá también, ¿no? Esto es todo de una piedra que se llama asperón rosado, una arenisca es esto. La escultura, las tallas se hacían sobre todo de madera de cedro. Los santos Cosme y Damián, en este caso el crucifijo es un trabajo muy sencillo, pero después hay otros que son así, sumamente complejos. Una columna, este tipo de columnas se llaman salomónicas porque en la Biblia se describe que el templo de Salomón tenía este tipo. Una imagen del arcángel San Miguel venciendo al dragón, al demonio. Esto está tomado de una descripción de Apocalipsis capítulo 12. La anunciación por el arcángel
a la Virgen María. Son figuras muy, muy tiernas. Santiago Matamoros. Y esta es una foto de un altar que todavía existía a principios del siglo XX, con las figuras de estas imágenes dentro de estos nichos. Esta es una figura muy emblemática para el universo jesuítico, la figura de la Inmaculada. Como dogma, eso fue establecido siglos después, pero como práctica de la piedad ya existe desde la Edad Media. Y casi todas las reducciones tenían algunas imágenes de la Inmaculada. Este es San José Obrero con el niño. Este es un Cristo resucitado. Esto es bien barroco. La mayoría de las figuras son de cedro, hay algunas de piedra como esta acá. Y acá, cuando les dejaban a los indígenas que hagan lo que a ellos les guste, las representaciones faciales son por supuesto indígenas, salvo el cabello. Ahí hay una moda española con rulos permanentes, etc. Pero las caras son bien indígenas. Un San Pablo con la espada de la palabra de Dios, un altar, una columna. Por donde uno mira hay decoración, y la decoración no sale cuando no es voluntaria. Una pintura en una capilla de la Virgen de Loreto. Estos son los paneles de un friso, otra Inmaculada, tabernáculo, la parte de atrás del altar, también, y la platería. Ellos tenían suficiente plata, metal, por el comercio con el Perú, y fabricaban todos los vasos sagrados en los talleres propios. Un altar portátil y una de las coronas que le ponían ya sea a la Tupazú o a algún santo para las procesiones del día del patrono local. Los misioneros también se dedicaron a ciencias. Está, por ejemplo, la historiografía, la cartografía, la antropología, la etnografía, la pedagogía. Sobre todo esto hay libros de ellos mismos. La lingüística, la astronomía, había un observatorio astronómico propio, y muchísimas otras ramas del saber. De hecho, la lingüística, este es un libro de astronomía, y también se interesaron por la medicina, básicamente incorporando todos los saberes de los guaraníes en materia de plantas medicinales. Hay unos cuantos libros e informes de los jesuitas donde pusieron por escrito los saberes tanto de ellos, porque ellos trajeron medicina de Europa y farmacopea, pero incorporaron también la local. Este es un libro que describe 150 clases de plantas con efectos medicinales. Y desde muy temprano también quisieron tener una imprenta propia. Como no la consiguieron durante todo un siglo, a pesar de los pedidos, especializaron a algunos indígenas en hacer copias del libro, porque con 30 reducciones, que necesita por lo menos 30 ejemplares de cada libro, entonces los copiaban a mano. Esto son copias hechas a mano, parecen que son impresas, pero son copias hechas a mano. Este es un misal completo del cual existen algunas pocas hojas todavía. En rojo, las instrucciones litúrgicas y lo que el sacerdote debe hacer, ahí, ya sea persignarse, hacer esto, hacer aquello, y en negro lo que él debe leer.
y finalmente consiguieron armar ellos mismos una imprenta, lo hizo un español junto con un austríaco. Armaron una imprenta y esta la tenían en 3 pueblos, en Loreto, en Santa María y en San Javier. Imprimieron libros de una calidad espectacular y lo único que trajeron de Europa, porque todavía no lo podían fabricar acá, era el papel. Todo lo demás, los tipos de metal, la tinta, el arte del diseño, todo esto se hizo a pulmón y lo hicieron ellos mismos. Tradujeron obras al guaraní, los publicaron, otros los escribieron directamente en guaraní. En esa imprenta salieron una docena de libros en guaraní, en latín y en castellano. Libros de liturgia, libros para la catequesis. Por ejemplo, es la explicación de un catecismo escrito por un indígena. Este autor hizo también sermones y ejemplos. Así es el libro por dentro, y este es un manual para uso litúrgico. En este manual, lo que me llamó la atención, que las hojas más sucias de tierra colorada, ustedes saben que Misiones Paraguay y Brasil tienen tierra colorada, son las páginas donde está la liturgia para sepultura de criaturas. O sea, murieron también muchas criaturas, y entonces el sacerdote los acompaña en cada caso y al cementerio, y al tirar 3 veces tierra, por supuesto, se ensucia, y entonces ahí donde abrían el libro se ven las huellas. Esto es muy emocionante, ver las marcas de los dedos de los sacerdotes con tierra colorada, dándole el último adiós a las criaturas. Y en la biblioteca donde está eso no quieren restaurar este libro precisamente para que se vea cómo han trabajado esto. Este progreso se debió a la seguridad de la que gozaron los indígenas frente a los encomenderos y bandeirantes, a la fusión de lo guaraní con lo castellano, a una evolución ético-religiosa y cultural, y a una vida sencilla, pero con todas las necesidades cubiertas. Y precisamente por constituir un espacio liberado o semiliberado, una alternativa frente al sistema ibérico colonial, este espacio suscitó la envidia de los encomenderos y de algunos políticos españoles y criollos que pensaban que eran ellos los que podían aprovecharse de los indígenas y no darles libertad y una vida tan tranquila y tan cómoda como la tenían en las misiones. Este progreso floreciente y también la promoción internacional que hacían los jesuitas, publicando cartas de los misioneros en varios idiomas. En Alemania, en tierra alemana, se publicó durante unos cuantos años una revista que se llamaba El Nuevo Mensajero Mundial. Es esta una imagen. También una publicación en francés, porque también había misioneros de países de habla francesa, de lo que hoy es Bélgica y Francia, y esto hacía mucha promoción, o directamente juntaban las cartas que mandaban y las publicaban en forma de libro. Y con esto tenían un éxito impresionante, porque en total se presentaron más de 15.000 candidatos para ser enviados a estas misiones de Paraguay, Argentina y Brasil. Y llegaron, después de una selección muy severa, más o menos unos 1.500 a 1.600. De un total de lo que hoy se llamarían países o regiones diferentes, que eran un número de 70, de toda América Latina y de numerosos países de Europa. En Europa hubo sí una creciente oposición al sistema jesuítico, porque las reducciones frenaban el avance portugués hacia el oeste, y Portugal procedió a la expulsión de los jesuitas de todos sus territorios y también empezó a intrigar en
España y a insistir en que España también los expulse. A eso se sumó un tratado de límites entre Portugal y España. España quería Colonia del Sacramento y Portugal quería los pueblos jesuíticos guaraníes que estaban al oeste del río Uruguay. Se hizo una permuta, eso ocasionó una guerra liderada por los guaraníes que quebró, digamos, la confianza también interna de todo el sistema. Los portugueses no les entregaron la Colonia del Sacramento y después de unos cuantos años, con muchísimos muertos, se dio marcha atrás a este tratado. Y en ese momento en España sube este rey, el rey Carlos III, un Borbón realmente inútil porque los 200 años anteriores habían sido regidos por la familia de los Habsburgos, que si bien comandaban una nación expansionista, con una posición colonialista, entendían mucho mejor a los indígenas que esta gente ahora que subió en ese momento de la familia de los Borbones. Estos son los que están hasta hoy, los Borbones. Y entonces llegó ese funesto 27 de febrero del 1767, en que este hombre firmó un decreto de expulsión de los jesuitas de todas las posesiones españolas, de todo el continente, Caribe, África y Asia, porque tenían sacerdotes en todos estos lugares. Al año siguiente los sacerdotes fueron tomados presos y embarcados a Europa, y los bienes de las misiones, cuidadosamente inventariadas, pasaron al dominio español. Esa era la raíz fundamental de la avidez del Imperio Español por estas riquezas que eran en realidad riquezas colectivas de todos los pueblos indígenas que vivían en estos pueblos, en estas aldeas. Nadie preguntó qué opinaban los indígenas sobre esto y quedaron prácticamente solos. Este es uno de los listados de los vasos sagrados y otras cosas que pertenecían al culto, a la misa y a las ceremonias. Las monedas de plata y un buen número de estos objetos litúrgicos, en plata también, fueron embarcados en este pequeño barquito desde Buenos Aires a Montevideo, y en Montevideo los esperaba un barco más grande que los tenía que llevar entonces a Europa, sin anestesia y sin excusa. Pero quiso, yo no sé si la suerte, la providencia, tampoco le interesa mucho, que este barco naufragara y se fue toda la platería y todas las monedas, que eran bolsas y bolsas, al fondo del Río de la Plata, en un lugar cerca de la desembocadura del río Santa Lucía, antes de llegar a Montevideo. Todos los intentos de búsqueda hasta ahora fueron prácticamente de resultado nulo, no se encontró más nada, porque el fondo del mar ahí está en constante movimiento y la arena va y viene y ha tapado todo. Lo curioso es la fecha en la que ocurrió esto. Fue el Viernes Santo 13 de abril de 1770, cuando desapareció la riqueza que los españoles le robaron a los indígenas. Acá esto se presta para un chiste. Los más religiosos dicen, esto les pasó porque, Dios los castigó justamente un Viernes Santo, y los supersticiosos dicen, no, esto pasó porque viajaron un Viernes 13. Da lo mismo, tiene razón. Lo importante es que España se quedó sin esa cantidad enorme de plata, de objetos de plata,
que muy bien les habían podido venir a la economía que había venido muy abajo de España, y el móvil económico detrás de esta expulsión es clarísimo, porque en el decreto del rey dice claramente que todos los bienes, temporalidades se llamaba eso, debían pasar al tesoro de la corona. Se quedaron sin el pan y sin la torta, aunque lo que pasó después acá realmente fue desastroso. Los jesuitas ya no estaban, y en cada pueblo pusieron a un sacerdote de otra orden que generalmente no hablaba guaraní, no se podía comunicar con sus fieles, y como administradores pusieron españoles o criollos que tampoco entendían el mecanismo compuesto por el Abambaé y el Tupambaé, o sea, la propiedad familiar individual y la propiedad colectiva. Y esta ineptitud y también corrupción, porque se empezaron a robar cosas, hicieron que la mayoría de estos lugares decayeran en pocos años y quedaran ruinas. Tampoco hay que olvidar la negligencia, el descuido y el desinterés de las autoridades hasta tiempos muy recientes. Recién hace pocas décadas empezaron a redescubrir que esto en realidad debería ser patrimonio de la humanidad, y efectivamente algunos lugares han sido declarados patrimonio de la humanidad por la UNESCO. La selva subtropical y las guerras que hubo en el siglo XIX se combinaron para dejar ruinas. Mi madre, que era docente, una vez le preguntó a los chicos en la escuela qué hicieron los jesuitas. Ella pensaba que le iban a contar algo, quizá de sus padres o abuelos, y se levanta un chico y dice: ruinas. Claro, ellos durante generaciones solamente habían visto ruinas y ni siquiera la historia la conocían. Estas son fotos de los años 60 de Misiones y de Paraguay. Para completar la ruina, en 1773 las Cortes Borbónicas convencieron al Papa Clemente XIV a que disuelva la orden, supuestamente para mantener la paz y evitar divisiones en la Iglesia. El Papa hizo esa disolución con un documento especial en 1773, y acá hay otra vez una ironía de la historia. Los jesuitas nacen con la idea de luchar por la Iglesia Católica, tanto en Misiones, de lo que hicieron, como también contra el avance de la Reforma Protestante, con este movimiento que se llamaba Contrarreforma. Y cuando la propia Iglesia Católica expulsa y prohíbe a sus propios jesuitas, curiosamente fueron dos soberanos europeos, no católicos, sino uno luterano, Federico II de Prusia, y la otra, la monarca Catalina II, que había sido luterana y se pasó a la Iglesia Ortodoxa para asumir su matrimonio con el heredero del trono, y después fue emperatriz ortodoxa. Estos dos le dieron espacio para vivir y trabajar y colaborar con las universidades en Prusia y en Rusia. Esto es una ironía que casi uno no se la puede imaginar. Ellos nacen para exterminar a los protestantes, y cuando la Iglesia Católica los extermina a ellos, son los protestantes que le dan la mano y dicen: vengan, ustedes tienen acá espacio para trabajar. Esto suena un poco grotesco, pero así es. Yo me animé para rescatar algo de esta historia tan fascinante, también con preguntas, con cuestionamientos, de escribir hace 15 años este libro, El Tesoro de las Ruinas. Esta es la segunda edición, por varios motivos, porque lo poco que queda de aquel periodo es parte de nuestro patrimonio histórico-cultural. Segundo, porque este sistema
constituyó algo totalmente único en la historia de las misiones cristianas. Y tercero, porque es una prueba de que sobre la base no de una ideología violenta, sino de la fe cristiana, es posible otro mundo, otra manera de vivir y otra manera de entenderse. Yo ahí aproveché para este libro la beta folclórica de las leyendas que siguen circulando hasta hoy sobre tesoros ocultos, por eso lo de tesoro de las ruinas. Este es un aparato que se estaba anunciando en Alem, por ejemplo, en Misiones, un cazador de tesoros. Esto la gente lo compra para ir a la playa y buscar monedas que otros han perdido, pero allá lo usan para buscar el tesoro de los jesuitas, el tesoro de la época colonial. No existe en ninguna parte, pero es lindo para la gente. Estos son pozos que han hecho precisamente en una Semana Santa, cuando no había cuidador, en una de estas reducciones. Yo planteo en la novela que, además de apreciar la belleza folclórica y también las fantasías de algún supuesto tesoro, hay que subrayar que el verdadero tesoro de las misiones fue el Evangelio puesto en marcha en la fe y en la vida de los guaraníes, aún al precio de 26 mártires misioneros. Esta es la placa con los nombres de los 26 que han sido muertos en el encuentro, en los primeros encuentros con los indígenas. Una vez establecidas las misiones, no hubo más ningún mártir. Este acá es un monumento en una zona que se llama Caro, donde mataron a un misionero cuyo corazón se venera en Asunción en la iglesia de los jesuitas. Roque González es el primer canonizado del Paraguay también, junto con dos españoles. Y como me gusta la investigación, seguí investigando, en este caso, el tema de la música. Hice una breve novela sobre la música como instrumento de evangelización. Este libro también lo hemos editado en guaraní, Bojacuñe M.E., juntamente con este sacerdote que hizo esa tesis que había mostrado hoy. Y después, en otra novela más, Yerba Trágica, El Calvario del Mensú, incluí la parte histórica de la historia de la yerba, para entender el buen funcionamiento económico de las misiones. También este es un libro que en buena parte tiene que ver con las misiones. Esta gigantesca obra fue honrada también por las Naciones Unidas con una medalla que de un lado muestra un angelito de ese friso de ángeles músicos que está tocando una maraca. Está en medio de otros que tocan violines, arpa, clavicordio, órganos, instrumento europeo, y este toca su maraca. Y marca el paso con el pie, como se hace hasta hoy en estos conjuntos guaraní y budá de Misiones y Paraguay. Y el reverso de la medalla me gustó porque dice Orbis Guaraníticus, o sea, es el reconocimiento de las Naciones Unidas que lo guaranítico no es simplemente un folclore viejo, un folclore olvidado, cosa de indio, sino que constituye un orbe, un universo. Muchas gracias.